Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast de Economía para Todos, presentado por su servidora Alexa. Hoy nos acompañan Bertín, Lulú, Anaí y Dani. En este podcast abordaremos temas económicos con lenguaje sencillo y ejemplos claros, para que nadie se quede fuera de la conversación. Hoy vamos a hablar del crecimiento económico, ese concepto que escuchamos en las noticias, en los discursos políticos, pero que muchas veces no entendemos del todo. Para esto nos ayudarán preguntas como ¿qué significa que el país crece? ¿Nos beneficia a todos? ¿Y qué se necesita para que una economía crezca bien y no solo rápido? También hablaremos de modelos económicos, los problemas específicos de México y el papel de las políticas fiscal y monetaria. Así que prepárate, porque este episodio está cargado de ideas clave para entender el presente económico de nuestro país y cómo podríamos mejorarlo. Oigan, ¿saben qué es el crecimiento económico? No se preocupen, empecemos por lo básico. El crecimiento económico es el aumento sostenido de la producción de bienes y servicios de un país. Y eso se mide generalmente a través del PIB. El PIB o Producto Interno Bruto suma todo lo que producimos, desde coches y aguacates hasta servicios como turismo o educación. Pero crecer no es lo mismo que desarrollarse. Un país puede tener un gran PIB y aún así mucha desigualdad, pobreza o falta de servicios básicos. Claro, por eso cada vez que se habla más de crecimiento con inclusión o crecimiento sostenible, que no solo se mide cuando se produce, sino cómo se distribuye y con qué impacto social y ambiental. Veamos qué factores influyen en el crecimiento económico. Y entonces, ¿qué hace que una economía crezca? Hay varios factores clave, como el capital físico, capital humano, recursos naturales, tecnología y la estabilidad política. Pensemos en educación. Un país con buena formación técnica y profesional puede ser mucho más productivo. Eso impulsa el crecimiento desde adentro. Y si hay infraestructura, carreteras, puertos, electricidad, internet, las empresas pueden operar más fácilmente y llegar a más mercados. También importa mucho la confianza en las instituciones, el acceso a crédito y la apertura comercial, todo influye. Un buen ejemplo es Corea del Sur. Apostó por la educación, la tecnología, la industrialización y políticas públicas a largo plazo. Pasó de ser un país pobre a una potencia exportadora en unas décadas. 2. Hablemos sobre modelos de crecimiento económico. ¿Cómo explican esto los economistas? El modelo neoclásico de Solow, por ejemplo, dice que el crecimiento depende del capital, trabajo y progreso tecnológico, pero este último viene de fuera. Según este modelo, todos los países convergerán en su crecimiento si tienen acceso a la misma tecnología, pero eso no siempre pasa. Por eso surgieron los modelos endógenos como los de Paul Romer o Robert Lucas, que dicen el crecimiento se puede generar desde dentro, invirtiendo en educación, investigación e innovación. Eso explica por qué algunos países avanzan más rápido que otros, porque invierten en conocimiento. Y tenemos la visión estructural, muy usada en Latinoamérica. La CEPAL argumenta que la estructura productiva desigual impide el desarrollo de muchos países. México, por ejemplo, exporta muchos bienes de bajo valor agregado y depende del exterior para tecnología. Eso limita su crecimiento sostenido. La solución: cambiar la estructura productiva, diversificar, industrializar, cerrar brechas. Y eso no pasa solo, necesita políticas activas. Los problemas que afectan el crecimiento en México. México ha tenido décadas con crecimiento bajo o inestable. ¿Por qué? Varios factores: informalidad laboral, baja inversión en ciencia, desigualdad regional. Y sumemos la corrupción, la inseguridad, los cambios frecuentes en reglas de juego económico. Todo eso ahuyenta a los inversionistas. La productividad también es baja. Muchas empresas usan tecnología obsoleta o trabajan en condiciones precarias. Y hay enormes diferencias entre regiones. El norte industrializado y el sur rezagado, esa desigualdad frena el crecimiento conjunto del país. ¿Se acuerdan de la política fiscal y monetaria, de los que nos habló anteriormente Anaí? Bueno, hablemos ahora de herramientas para impulsar el crecimiento, la política fiscal y la política monetaria. La fiscal implica cómo el gobierno gasta e ingresa dinero. Si invierte en infraestructura, salud o educación, puede reactivar la economía. Mientras la monetaria la maneja el Banco de México, controla la inflación y las tasas de interés. Si baja las tasas, estimula el crédito. Si la sube, enfría la economía. Pero ojo,
Si el gobierno gasta mucho y el Banco Central sube tasas para frenar la inflación, las políticas se contradicen. La clave es la coordinación, que ambas políticas trabajen en la misma dirección para impulsar el crecimiento sin generar crisis. ¿Qué estrategias son funcionales para un crecimiento más justo en México? Entonces, ¿qué puede hacer México para crecer mejor? Primero, aportar fuerte por la educación y la ciencia. No solo dar clases, sino enseñar e innovar. También es urgente reducir la informalidad, mejorar condiciones laborales, formalizar a millones de trabajadores que hoy no tienen seguridad social. Y fortalecer sectores claves, como la industria, el campo, la tecnología y la energía limpia. Necesitamos una economía más diversificada. Además, mejorar la justicia, reducir la corrupción, garantizar reglas claras, eso atrae inversión y mejora la confianza. En resumen, pensar a largo plazo con visión de país y hacer políticas que beneficien a todos, no solo a unos pocos. Para continuar, es importante que sepamos distinguir dos conceptos, que muchas veces se confunden. Por ejemplo, el crecimiento económico y el desarrollo económico. El crecimiento económico se refiere al aumento del PIB, es decir, al valor de todos los bienes y todos los servicios que produce un país. Pero el desarrollo económico es más amplio, de hecho incluye la mejora en la calidad de vida de la población, acceso a educación, a la salud y hasta la reducción de la pobreza. Un país puede tener crecimiento sin desarrollo. Por ejemplo, si aumenta la producción, pero crece también la desigualdad, la mayoría no se beneficia. Por eso, no basta con crecer, hay que crecer de forma equitativa y sostenible. Indicadores adicionales al PIB. Aunque el PIB es el indicador más usado, hay otros que ayudan a entender mejor el bienestar económico. Uno es el Índice de Desarrollo Humano, que considera la esperanza de vida, la educación y el ingreso por habitante. También está el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en el ingreso. Cuando más cerca de cero, más equitativo. Y no olvidemos el índice de competitividad global, que analiza factores como instituciones, infraestructura y capacidad de innovación. Estos indicadores permiten tener una visión más completa de cómo vive realmente la gente, no solo de cuánto produce un país. Los obstáculos estructurales en México. México enfrenta varios retos que han limitado su crecimiento. Uno de ellos es la desigualdad regional. Mientras el norte está más industrializado, el sur tiene más pobreza y menos infraestructura. Otro problema es la baja recaudación fiscal. México cobra pocos impuestos en comparación con otros países, lo que reduce el presupuesto para invertir en salud, educación o infraestructura. La corrupción y la debilidad institucional también afectan la confianza en el gobierno, la inversión y la aplicación justa de las leyes. Y además, México depende fuertemente de la economía de Estados Unidos, sobre todo en exportaciones, remesas y turismo. Esto lo hace vulnerable ante crisis externas. Casos internacionales de éxito. Hay países que lograron crecer y desarrollarse en poco tiempo. Por ejemplo, Corea del Sur, Singapur y Taiwán invirtieron en educación, ciencia, tecnología y fomentaron industrias estratégicas. De hecho, también está el caso de Chile, que durante los años 2000 combinó políticas macroeconómicas estables con apertura comercial e inversión social. Estos ejemplos muestran que con visión de largo plazo y políticas bien diseñadas, es posible transformar una economía. Sectores con potencial en México. México tiene sectores con gran potencial. Uno es la industria automotriz y aeroespacial, especialmente en el norte y centro del país. Otro sector clave es el de las energías limpias, como la solar y eólica. México tiene condiciones naturales ideales para desarrollarlas. El turismo sustentable también es una oportunidad, siempre que se protejan los ecosistemas y se beneficie a las comunidades locales. Y no podemos olvidar la tecnología y servicios digitales, como las startups y plataformas fintech, que están creciendo rápido y pueden generar empleos bien pagados. Para cerrar con broche de oro, analizaremos un ejemplo de cómo Corea del Sur logró su crecimiento económico. Lulu, explícanos. Comencemos con los factores que influyeron en su crecimiento. Corea del Sur apostó fuerte por la educación, invirtió en infraestructura, fomentó la industrialización y protegió a sus empresas nacionales en las primeras etapas.
También fue clave la alianza con Estados Unidos, que ayudó con financiamiento y acceso a tecnología. Además, el país abrió gradualmente al comercio internacional. Modelos económicos que explican este crecimiento. Desde la teoría neoclásica, Corea acumuló capital físico y humano y usó la tecnología para mejorar su productividad. Pero también encaja en los modelos endógenos. De hecho, Corea generó su propio conocimiento, invirtiendo en investigación y su desarrollo, creando gigantes como Samsung o Hyundai. Desde la perspectiva estructural, transformó su economía agrícola en una industrial con fuerte intervención estatal. La CEPAL diría que cambió su estructura productiva con éxito. Pero eso no quiere decir que Corea no haya pasado por obstáculos. En sus inicios enfrentaron pobreza extrema, falta de recursos naturales y una gran guerra devastadora con Corea del Norte. También hubo desigualdad y concentración económica, pero el gobierno fue ajustando sus políticas para reducir esas brechas a lo largo del tiempo. Política fiscal y monetaria. El gobierno surcoreano utilizó el gasto público de forma estratégica. ¿Cómo lo logró? Subsidió industrias clave, construyó infraestructuras y financió educación. En cuanto a política monetaria, mantuvieron baja inflación y estabilidad cambiaria, lo que atrajo la inversión extranjera y permitió crecimiento sostenido. Pero también supieron cuánto liberalizar su economía. Después de la crisis asiática en 1997, modernizaron su sistema financiero con apoyo de la FMI. Algunas estrategias para mantener el crecimiento económico. Según Corea del Sur, sigue apostando por la educación de alto nivel y el desarrollo tecnológico. Ahora lideran en innovación, inteligencia artificial y energías limpias. También diversificaron sus mercados, exportan a todo el mundo y tienen tratados de libre comercio con países de Asia, América y Europa. Además, trabajan en políticas de inclusión para enfrentar el envejecimiento poblacional y fortalecer el bienestar social. El caso de Corea del Sur demuestra que el crecimiento económico no es solo suerte, requiere visión de largo plazo y políticas públicas inteligentes, y sobre todo compromiso nacional. México puede aprender mucho de esta historia, adaptando las estrategias a su propia realidad. Bueno, y con eso cerramos este episodio de Economía para Todos. Esperamos que ahora entiendas mejor qué es el crecimiento económico y por qué importa. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que también quiera entender cómo funciona la economía del país. Y no olvides seguirnos. En el próximo episodio hablaremos de la inflación, un fenómeno que sentimos todos, sobre todo en la cartera. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Esto fue Economía para Todos. Hasta luego.